Bien. Bueno, estamos ante la tercera charla, ¿de acuerdo? Lamentamos que tuviésemos que hacer la adaptación porque no pudo estar con nosotros, no ha podido estar Josep Antoni, que siempre es sumamente interesante para aportarnos cosas, lo tenemos en nuestro corazón, es como si estuviese aquí, es como el espíritu de Ramón, nos acompaña. Pero nos ha permitido extender un poco alguna idea. Entonces, bueno, vamos a aprovechar un poco la situación. Se lo agradecemos en todos los sentidos. Antes que nada, vuelvo a repetir, tenéis el documento en academia.edu, por si queréis analizarlo, por si alguien quiere comentar algo y enviármelo. Calculo que lo tendré ahí como un mes aproximadamente. Y después, cuando ya pase a los procesos de un referato para su publicación, hay que sacarlo. Forma parte de los procesos normales de publicación en una revista. ¿De acuerdo? Bien, segundo gran bloque, vamos a ver algunas propuestas que hace Jesús con relación a consumo, consumismo, gestión integral y brevemente un par de actualizaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ir más o menos rápido en algún momento. Me interesa mucho que entendáis los conceptos más que los detalles, porque como luego tenéis el documento, una vez más o menos interiorizado el concepto, luego los detalles se pueden leer despacio y se pueden analizar mejor. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa cuando voy a congresos, a conferencias y no he podido leer nada o mucho sobre el tema. Y me fascina siempre lo que dicen los ponentes. Luego cuando se han ido y reflexiono un poco, digo, ¿cómo que no se me ocurrió hacerle esta pregunta? Entonces, siempre es bueno luego poder leer sobre el material. Bien, nosotros vamos a trabajar con relación a propuestas del cristianismo vinculadas con este tema. Yo no se puede tocar todo el material del Nuevo Testamento, estoy obviando a Pablo, y Pablo sería para hacer todo un fin de semana, ¿de acuerdo? Estoy obviando algunos textos del Evangelio, pero sí que he decidido presentaros dos. Uno, vamos a hacer justo al revés que hicimos con el Antiguo Testamento, que fuimos de los principios a las proyecciones más específicas, a las legislaciones. Vamos a hacer al revés. Cuestionamientos de Jesús con relación al consumismo y propuestas que Él nos hace para un consumo equilibrado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer justo al revés. Si hay un autor, un evangelista, que trabaja bien el tema de la relación con el mundo, es Lucas. ¿De acuerdo? Mateo está mucho más enfocado en la presencia del Mesías, en una imagen judía de Jesús. Marcos está más interesado en el concepto del poder, de la fuerza. Escribe la carta para romanos, que no necesitaban muchos datos, ellos necesitaban hechos. Lucas, sin embargo, escribe más para nuestra mentalidad. No solo era un buen médico, no sé si sabéis, la gente no sabe esto, que Lucas era... Seguramente se dice la patrística, un buen pintor. De hecho, el primer retrato dice que se hicieron de las primeras mujeres es de Lucas, ¿de acuerdo? Es el que escribe desde la visión femenina. Él tiene datos que no tienen otros evangelistas con relación a la historia de Jesús desde la visión de las mujeres, ¿de acuerdo? Y es de los que reflejan los dichos de una manera mucho más sistemática, los dichos de Jesús. Él es el que mejor trabaja, a mi manera de entender, el tema de consumo y consumismo. Para eso, ¿de acuerdo? Para entender un poco dónde estamos, yo voy a usar algunos textos de Lucas, hay algunas parábolas de Jesús que él refleja y un par de personajes que están vinculados con el tema de consumo. Primera parábola de Lucas 12, a partir del versículo 13, ¿de acuerdo? El rico insensato. Esta es una parábola muy divertida, es un individuo muy rico. Quiero deciros una cosa, hablar de consumismo en los textos del Evangelio no es lo mismo que nosotros hablemos de consumismo, por una razón muy sencilla. La mayoría de la población en el siglo I no tenía posibilidades de ser consumista. La mayoría de la población vivía con carencias. Los que mejor estaban vivían en estructuras agrícolas, ¿de acuerdo? Y dependían pues, de la climatología, de cómo le iban las cosechas. Esos eran los que mejor estaban. Los que vivían en zonas urbanas, pues normalmente la gran mayoría eran muy dependientes de los pocos que tenían mucho dinero, ¿de acuerdo? Y las prácticas de consumismo eran bajas. Así que, si os vais a dar cuenta, la mayoría de los relatos que hacen referencia a este tema en los evangelios va a ser de una minoría de su época que no es que fuese rica, es que era sumamente rica. ¿Sí?
Nosotros en el primer mundo no entendemos tanto esto porque nuestra clase media, aunque esto va variando, ¿no? Está variando poco a poco, pero nuestra clase media es bastante extensa. En poblaciones del tercer mundo es más normal, uno se puede llegar a encontrar una mansión y al lado una chabola, ¿de acuerdo? Esta situación de contraste que hay en otros espacios es más cercana al concepto del Nuevo Testamento. Bien, en el Nuevo Testamento entonces aparecen personajes que son de esa élite, de ese grupito pequeño que tiene mucho. ¿De acuerdo? Entonces nos presenta, por ejemplo, un rico hacendado, que le ha ido muy bien ese año su cosecha, ¿de acuerdo? Y que lo analiza. Es muy divertido porque a Lucas, de vez en cuando, es Jesús, ¿no? Pero Lucas le gusta reflejar parábolas que hacen referencia a soliloquios, a gente que habla sola, consigo misma, ¿eh? Es decir, este tipo hace un balance a final de año buenísimo, le ha ido muy bien la cosecha y se habla a sí mismo, ¿eh? Y el rico insensato, ¿de acuerdo? Él dice, pues bueno, tengo muchísimo, me voy a dedicar a partir de ahora al confort, a comer bien, al divertimento, ¿de acuerdo? Y en ese soliloquio aparece el diálogo de Dios y dice, insensato, ¿no? Esa actitud que tú tienes no te sirve de nada porque todas las riquezas que tienes no te sirven porque esta noche vas a morir, ¿vale? Eso es en esencia. Es muy interesante que la palabra que va a aparecer como que era un hombre avaricioso, es un término que casi siempre se vincula con ganancias injustas. Tampoco es tan fácil ser tan sumamente rico, a menos que sea por una herencia, en ocasiones con una manera de proceder más o menos lícita, ¿de acuerdo? Entonces, en los evangelios va a aparecer muchas veces que la gente que es sumamente rica, en aquella práctica de aquella época, suele estar vinculado con prácticas que no eran correctas. Y vamos a ver algunas parábolas que van con la relación de esto. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? Pues que la vida, ¿de acuerdo?, no depende de la abundancia. Una cosa es la vida y otra cosa son las cosas que tenemos, ¿de acuerdo? Este hombre que tiene una gran cosecha, él destina o quiere destinar ese dinero, esa riqueza, a cuestiones personales. Cuando él, en esa condición, si mirase a la normativa del Antiguo Testamento, tendría que vivir, hacer un consumo normal y lo que le sobra, dedicarlo, ¿de acuerdo?, a aquellas personas que tienen necesidad. O sea, él no está cumpliendo un bien social que se espera que cumpliese alguien que fuese del pueblo de Dios, del Hijo de Dios. Por eso va a distinguir Jesús en esta parábola entre dos tipos de riqueza. Ser rico para sí o ser rico para Dios, que son dos conceptos muy bonitos. Ser rico para sí, acto egoísta, donde tú tienes las cosas, crees que posees las cosas y que generas desigualdades, generas irregularidad, porque si tú lo tienes, otro no lo tiene, o ser rico para Dios. Ser rico para Dios es una persona que no solamente no tiene necesidad de cosas, sino que es consciente de la necesidad de las personas. El apoyo a las personas. Esa es la parábola. Él le va a decir a sus discípulos que si confían en Dios en lugar de confiar en las riquezas, nadie tiene que estar angustiado. Esa es una idea muy interesante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es esa contraposición entre el consumista angustiado y la persona que hace un consumo equilibrado, que es una persona tranquila, confiada, con esperanza. Ese contraste va a ser continuo. Y no es un contraste teórico, ¿no? Nosotros lo vemos, ¿no? Las vidas consumistas suelen tener índices más altos de ansiedad que las vidas confiadas en Dios y con un mayor índice de generosidad. Jesús va a hablar del desasimiento, del saber quitarte las cosas de encima y enfocarte en la preocupación por los demás. ¿Me permitís un paréntesis? Ayer hablaba muy bien José Álvaro de a mi manera de entender, un proceso de catalización que se produce con la concepción del tiempo, que es la presión laboral. ¿De acuerdo? A nivel laboral hay dos tipos de conceptos. Hay dos tipos de liderazgo que responden a dos conceptos distintos. El líder que se enfoca en objetivos y el líder que se enfoca en las personas. De ahí van a derivar diferentes filosofías, diferentes maneras de concebir la sociedad. El que se enfoca en objetivos y su objetivo es rentabilidad, le importa poco a las personas, presión. Y esa presión pues hace consumir el tiempo de manera irregular, consumir la vida, etc. El que se preocupa más por las personas, y ahí tenemos ciertos movimientos, sobre todo en el pasado, de corte socialista o de corte comunitario,
colaborativo es que se enfoque en las personas, no va a tener normalmente tanta rentabilidad, no va a ser tan eficiente en el negocio de las cosas porque está enfocado en las personas. Bien, Jesús lo que nos propone es que nuestro foco no sean las cosas. No le importa que lleguemos a objetivos, ese no es el problema, pero el foco no son los objetivos, son las personas. Y ahora os digo esto sirve para todo en la vida. Sirve para el individuo que tiene una empresa y cómo trata a la gente que trabaja con él. Sirve para el individuo que dirige una institución educativa, cómo trata a la gente, desde el alumno, al padre, al profesor que trabaja con él. Sirve para la familia. A veces los padres, si tanto te cuesta, tienen el objetivo, mi hijo tiene que ser médico. Y el chiquillo a lo mejor no quiere ser médico, pero machaque toda la vida hasta conseguir los objetivos, en lugar de ver a la persona. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el elemento importante. O sea, cuando uno busca en el Evangelio, lo que se da cuenta es que el enfoque que nos dice Jesús es: nosotros no nos preocupamos por las cosas. Si Dios es el dueño de las cosas, Él ya nos ayudará a tener lo que necesitemos. No que seamos gente perezosa, no dice eso. Dice que el Señor ya, que confiemos. Nosotros nos tenemos que preocupar por las personas. Y si yo tengo y otro no tiene, lo normal es que yo provea en cierta medida, haciéndolo bien, con cabeza, sin crear dependencias innecesarias, pero que yo ayude a la persona, que yo me enfoque en la persona, no me enfoque en los objetivos. En síntesis, es esto todo, ¿eh? Y si en vuestra vida lo pensáis así, veréis cómo cambia todo. Dice, ¿yo qué estoy pensando? ¿En conseguir mi objetivo o estoy pensando en que mejore este grupo de personas? Eso es lo que lo cambia todo en realidad, ¿eh? Es el apego a Dios el que te produce esto. El segundo ejemplo es el del banquete. Quiero deciros una cosa, una aclaración. Cuando se dice parábola en el Nuevo Testamento, no siempre es nuestro concepto de parábola, ¿vale? Parábola, en el original, cuando lo pensaban los autores, viene de un término hebreo que es mashal. Mashal es cualquier tipo de comparación, ¿vale? Puede ser una parábola o puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Una fábula, muy poquitas, en la Biblia hay muy pocas fábulas. Puede ser una situación ejemplo. Bien, aquí dice que esto es una parábola, pero en realidad es una situación ejemplo. Es como cuando tú te vas de viaje y dices, oye, alguien que ha estado en un lugar y dice, dame un par de consejos. Y dicen, cuando llegues a la aduana, ten mucho cuidado porque te puede pasar esto, ¿vale? Esto es lo que hace Jesús. Jesús se encuentra en un banquete, cultura mediterránea. Nosotros lo pasamos todo por la comida, ¿vale? Y además es bueno, hay que seguir manteniéndolo, ese concepto. Yo digo que los teólogos del centro y norte de Europa no entienden la Biblia porque no son mediterráneos, ¿eh? Estos no saben lo que es vivir como nosotros vivimos. No, y es verdad, ¿eh? Les pasa mucho esto. Se van a un banquete. Y en un banquete tienen a los tipos, normalmente los banquetes, los triclinium, tenían una forma, se colocaban, triclinium habían como 2 o 3 personas, se colocaban en forma de U, ¿vale? Y depende de dónde te colocasen en forma de U, ¿de acuerdo? Para que todos se pudiesen más o menos ver, tú eras más o menos importante. Entonces llegaba el típico, o la típica, o los típicos, nosotros en Andalucía decimos los ansias, los típicos ansias, ¿no? Que llegan y se te ponen en el primer sitio, donde todo el mundo los ve y donde ya quieren llamar la atención porque necesitan consumir psicosocialmente, son consumistas de prestigio social, ¿no? ¿No habéis dado cuenta que hay gente que tiene adicción al protagonismo y necesita ser siempre visible? Si no es visible, como que no. Entonces Jesús es muy gracioso y pone un par de situaciones ejemplo y dice, a ver, criaturas, tú no te das cuenta que si te pones en un sitio de prestigio, ¿de acuerdo? Y llega alguien más famosillo que tú, te van a sacar y va a pasar una vergüenza impresionante. ¿Por qué no te vas al sitio de menos prestigio, más humilde, que si te consideran importante ya te van a colocar donde te tengan que colocar? Esto es muy interesante. Cómo Jesús está haciendo una situación de posición, de protocolo, ¿de acuerdo? De dónde se coloca cada uno y eso que tiene que ver con la vida. Pues es muy fácil. Hay gente que es ansias y que se pasa la vida importándole poco a los demás mientras él tenga la posición, el protagonismo, sea visible y mientras él reciba lo que tenga que recibir, a los demás les importa poco. Y Jesús dice, no, así no funciona la cosa. Entonces es un individuo equilibrado, porque hay más gente. Está rodeado de personas, que esas personas también tienen sus necesidades y sus cuestiones. Procura ocupar espacios donde se den situaciones de más colaboración, de más igualdad. La idea es, me parece muy interesante, ¿no? También dice que no te preocupes por tu interés personal, sino por el de los necesitados,
Que esa es la verdadera felicidad. Eso es mucho más interesante que alguien que nunca ha tenido la oportunidad de poder ser expuesto, tú le ayudes a que crezca en su vida, estando en un espacio de exposición, que tú estés siempre expuesto. Todos tenemos un lugar, ¿eh? ¿O no pasa? Yo soy, no sé muy bien lo que soy, pero bueno, creo que me gusta ser docente. Mi mejor experiencia es cuando veo a alumnos prosperar. No que yo prospere, sino cuando los ves después de años y dices, mira qué bien lo está haciendo. Pues el Señor nos ha usado a todos para que esa persona esté haciéndolo bien. Eso es lo que quiere decir Jesús en esto, ¿eh? No necesitas consumir todo el prestigio, compartámoslo. El mayordomo infiel. Yo solo digo una cosa, hay algunos textos de la Biblia muy complicados. El Antiguo Testamento y estáis pensando, las profecías, Daniel, Apocalipsis. Pues no, hay algunos más complicados que estos, ¿eh? No voy a dar muchas pistas para que no amargue la vida, pero hay algunos textos de la Biblia complicados. Pues a mí hay un capítulo que yo el día que me siento al lado de Lucas, en la Nueva Tierra, me decía, a ver, criatura, ven para acá. Te has estado quietecito y haberte evitado el capítulo 16 de tu Evangelio, porque tienes un par de textos en el 16 que o conoces muy bien la cultura o puedes llegar a ideas erróneas. Hombre, habéis pensado un poco con la inspiración, habéis pensado un poquito lo que estamos después, ¿eh? Porque uno de estos es la parábola, hay dos, la del mayordomo infiel y la del Lázaro y el rico, ¿de acuerdo? Es que para pillarlas, las dos, aquí no te crean unas historias, ¿eh? Incluso hasta doctrinales. La primera es, esto se llama técnicamente, cuando tú tienes una historia de estas, se llama crux interpretum, ¿eh? Cuando tienes es uno de esos textos que cuando lo ves la primera vez no sabes por dónde cogerlos y después cuando tienes muchos datos, sí, ahora lo entiendo, pero es que me he pegado un par de semanitas leyendo 50.000 autores, ¿vale? Hasta que he entendido el contexto de esto. Este es uno de estos. Y cuenta la siguiente historia. Un tío corrupto, ¿vale? Un empresario le deja a uno de sus administradores sus bienes, tiene un montón de clientes y el tío le estaba quitando al dueño dinero. Bueno, parece que le está quitando al dueño dinero, lo hace mal y cuando el dueño lo descubre, hace un arreglo con los clientes, ¿de acuerdo? Yo te devuelvo no sé qué, ¿vale? Y aquí no ha pasado nada. Y cuando se da cuenta, el dueño dice, qué tío más listo, macho. O sea, ¿cómo ha gestionado esto? Sabía que le iba a caer encima y cómo lo ha gestionado, que me ha dejado súper bien con todos los clientes, ¿vale? Y le perdona. Y el problema es que tú ves ese panorama y Jesús dice, así hay que ser, como los hijos de esta edad, ¿eh? Que hacen estas cosas. Y tú lees el texto y dices, pero bueno, aquí ¿dónde está el no robarás y todos estos mandamientos? ¿Qué le ha pasado a Jesús? ¿Ha tenido un bajón de azúcar salvaje? O sea, ¿qué le ha pasado aquí a esto? O sea, uno cuando lee la primera vez... Luego, cuando empiezas a profundizar en cómo era el sistema administrativo en Palestina en el siglo I, te das cuenta de un detalle muy curioso que yo os quiero explicar, que es muy interesante. Cuando un individuo tenía una empresa y se dejaba a alguien, y este tenía clientes, ¿qué hacía el cliente? Pues el cliente le pedía parte de la ganancia que su dueño le pedía, y el tío le sumaba una cantidad más para él. El jefe no lo sabía, pero él estaba cobrando, añadiendo a lo que costaban los productos un poco más. El dueño no lo sabía y vivía feliz hasta que el dueño se enteraba. Entonces el dueño decía, a ver, criatura, o sea, que esto vale 4, que yo gano 3 y tú lo estás cobrando a 5 y te llevas 1. ¿Qué pasa? ¿Vale? Lo que nos dice la parábola es que cuando este se ve que va a ser descubierto, que ha cobrado de más, ¿qué es lo que hace? Se acerca a los clientes y dice, oye, que yo te había cobrado tanto, te voy a quitar un denario. Porque nosotros en nuestra empresa queremos ser buenos con los clientes. Y el cliente, fantástico, qué tío. Oye, dile a tu jefe que soy espectaculares. Y a otro, y a otro, y a otro. ¿De dónde estaba perdiendo dinero? ¿Del jefe? No, de él. El plus de él. Él deja de cobrar él lo que él tenía que cobrar. ¿De acuerdo? Es decir, yo no estoy ganando nada, pero estoy manteniendo el puesto. Entonces, cuando ve esto Jesús no está diciendo que estaba bien que le cobrase de más. Lo que está diciendo es, fíjate qué interesante, prefiere tener un amigo que un cliente. Y esa frase me gusta mucho. Y Jesús dice, ¿veis que son listos? Que esto lo hacen por interés, esto lo hacen por la pela. Nosotros lo tendríamos que hacer por el corazón. Nosotros no pensamos en las personas como clientes, pensamos en las personas como amigos. Qué lección tan interesante. Parece difícil, pero es espectacular.
El mayordomo había sido infiel, pero luego es un individuo que adopta una medida que es hacia donde Jesús quiere que vayamos, porque lo importante no es lo que yo le saco a la persona, lo importante es que yo tenga en esa persona un amigo, alguien en quien confiar. No es una cuestión del dinero a corto plazo, es una cuestión de la inversión, ¿de acuerdo?, a largo plazo. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho, y lo voy a emplear más de una vez, esa expresión de que dice que a Jesús le importa más el corazón que el bolsillo. Siempre. Y nosotros no debíamos confundir esto. El rico y Lázaro. Tela, ¿eh? Pero bueno, en síntesis, para no complicar la cosa, porque esto ya lo habréis oído en otra ocasión, es como si yo os cuento hoy día, esto es una historieta que todo el mundo sabía que era una historieta, que no era verdad. Es como si yo os empiezo a hablar aquí de una película de Disney, El Rey León. Hombre, todos sabemos que el Rey León no es real, ¿de acuerdo? Pero seguramente si os digo qué bonito, ¿no? Cómo cuida el padre a su hijo, ese cachorro, y lo presenta ante todos en el Rey León y todo, qué bonito y tal. Sabemos que es mentira. Pero el mensaje, el valor que hay detrás es positivo. Bueno, cuando él usa esta parábola, Jesús, él quiere sacar un mensaje detrás de esto. Uno, un individuo rico que le importa a la gente muy poco. Y que piensa que por ser rico ya es justo, que es un problema. Y un individuo que es un pobre desgraciado, que todo el mundo piensa que es un impío porque es un pobre desgraciado. Y ambos mueren, van al seno de Abraham y ahí se establece una conversación en la que demuestra Jesús que el rico por ser rico no era justo y que el pobre por ser pobre no tenía por qué ser injusto. ¿Sí? Que ese era un concepto erróneo. Él habla más de la sinceridad y de la autenticidad religiosa. ¿De acuerdo? Es un texto en eso muy bonito. Siguiente. En otras versiones del Evangelio es joven rico. En la de Lucas nos da un dato del joven rico que nosotros no sabíamos. Un dignatario, un tipo importante. Se acerca a Jesús, ¿de acuerdo? ¿De qué tengo que hacer para ser salvo, para estar, diríamos hoy día nosotros, en la nueva tierra? Y Jesús, muy divertido, como es joven y tal, guarda los mandamientos y algún día os dejo que veáis el orden de los mandamientos para que veáis qué cosas le duelen más a los jóvenes y cuáles no. Y el tío dice, yo esto que tú me dices de cumplir, yo en cumplir soy un monstruo, ¿de acuerdo? Yo lo he cumplido desde joven, desde que soy pequeño he cumplido esto. Y Jesús le mira y dice, bien, religión formalista, supongo que religión formalista, piensa que tienen más de lo que tiene, vamos a llevarlos, a Jesús le gustaba mucho llevar las cosas, hacer reducción al absurdo, argumentación al absurdo. Vamos a llevarlos a un límite a ver hasta dónde tu religión es tan intensa, ¿vale? Véntelo todo, que eres muy rico y eres dignatario, deja todo lo que tienes y sígueme, que no tenemos 2 siglos juntos aquí. Somos pobres y nómadas, ¿de acuerdo? Y entonces ese hombre se encuentra con la problemática de decir, o soy una persona que tiene sus bienes y no puedo ser más religioso, o pierdo lo que tengo y tengo una religión normal, como tiene que ser, un consumo religioso trascendente normal. Y él se aleja triste. Entonces Jesús dice una frase que no es profética, sino que es triste también. Y a él le preocupa y dice, qué difícil es, ¿no? La gente que tiene un montón de cosas, ¿de acuerdo? Que no se confunda. Qué difícil es que esa gente empiece en el camino, ¿de acuerdo? Del desasimiento, de quitarse cosas, el camino del reino de los cielos. Qué difícil él, que tiene mucha riqueza. No es que tenga riquezas sea malo, error, concepto equivocado. Es el que está apegado. O Dios o mamón, va a decir Jesús. Quiere decir, o tú te apegas a un tipo de persona o te apegas a un montón de cosas. O te apegas a Dios y no necesitas, estás cubierto, estás lleno, pletórico, o necesitas el consumo constante de las cosas. Es un texto muy bonito. Por contraste, tenemos a Zaqueo. Hablar de Zaqueo y hablar de contabilidad, hablar de tesorería, pues él era un publicano, era el jefe de los publicanos. ¿Qué tipo más económicamente materialista que este? Fijaos, por un lado el dignatario siempre había hecho de todo bien, religión formalista, consumismo trascendente, irregular, no es de verdad, desequilibrado. Y te llega Zaqueo, pequeñajo, se tiene que subir a un sicomoro, ¿de acuerdo? Para poder ver a Jesús, porque no lo puede ver.
Y es muy divertido el texto, porque Jesús lo mira y Jesús no le dice, has hecho mal, eres un publicano, porque Jesús está enfocado en las personas, no en los estereotipos. Jesús lo mira a Zaqueo y le hace una invitación similar a la que había hecho al dignatario. En este caso no le pide que deje nada, no le sugiere nada, él le dice, Zaqueo, bájate, que hoy me voy a comer a tu casa. ¿Sabéis lo que quería decir esto? Que el tipo más famoso del momento en esa población se fuese a comer a tu casa, que eras un pecador salvaje. Pues es muy gracioso, Jesús no le dice nada, solamente tiene un acto de cercanía, de inclusión, y este individuo sin decirle nada dice, doy la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si a alguno he defraudado, cosa que me gusta, porque fijaros si había defraudado, que no sabía si había defraudado a alguien o no. Si a alguno he defraudado, ¿de acuerdo? Le voy a dar 4 veces lo que le he quitado. Mal negocio, porque si no se acuerda si le ha defraudado, le podrían decir la cantidad que quisiesen, ¿no? Pero mirad qué negocio económico, ¿no? Si alguno, pero Jesús no le había dicho nada. O sea, el encuentro con Jesús te hace tener la visión clara. Te cambia la perspectiva de las cosas completamente. Me gusta mucho, da a los pobres, me gusta mucho que se prefiera a las personas a los bienes económicos. Zaqueo está entrando en el reino de los cielos. El reino de los cielos está enfocado en las personas. Paréntesis. Se habla muchas veces de la voluntad de Dios. ¿Sabéis la palabra voluntad en hebreo cómo se traduce mejor? Lo que a Dios le gusta. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? Razón es la palabra. Lo que a Dios le gusta es que todos seamos salvos. Su foco, lo que a Él le gusta, no es que tengamos una cosa, tengamos otra, es que todos estemos con Él en la nueva tierra, en el jardín del Edén que preparó para nosotros en algún momento. Su foco son las personas. Y Jesús, su foco, que habla de su Padre, son las personas. Y Zaqueo, que entra en el reino de los cielos, su foco son las personas. No es muy difícil. El corazón, hay que invertir en el corazón. Segundo, vamos a dejar a un lado lo negativo, vamos a lo positivo. Los dichos de Jesús. He elegido 2. Los 2 tienen que ver con el sermón, con un momento de enseñanza de Jesús. El sermón de la montaña, capítulos del 5 al 7, de Mateo, sobre todo de Mateo, que es el que mejor refleja el texto, están divididos en 2 secciones. Mira, los judíos en la antigüedad, cuando hacían una investigación y daban una clase, el entorno de trabajo era lo que se denomina como género el midrash. El midrash era una investigación en la que tú explicabas algo. Había 2 tipos de midrashes. Midrashes enfocados en la ley, que era lo que más le importaba a los fariseos, es decir, qué hay que hacer, las leyes que hay, cuántas leyes hay, toda la casuística de las leyes. Y los midrashes, eso se llaman aláquicos, de alaká. Alaká es la conducta, la ley. Y luego estaban los midrashes, los comentarios agádicos. Agadá es todo lo que tiene que ver con lo existencial. Os pongo un ejemplo, os hago un mashal para que lo entendáis. La alaká era el manual de iglesia. La agadá era el librito de escuela sabática. ¿Vale? Normalmente se empezaba con la normativa y se acababa con lo existencial. Jesús es revolucionario como maestro y él empieza con lo existencial y después se pasa a los detallitos de las cuestiones legales que son para él menos relevantes. ¿Se acuerdan? Entonces, ante el consumismo, en el sermón de la montaña, la primera etapa que nosotros tenemos tiene que ver con uno de los grandes problemas de los consumistas, que es la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Lipovetsky le llamaría la felicidad paradójica, hablando de nosotros y de nuestros días. Y de cómo estamos tan despistados que buscamos la felicidad. Llegan a decir los especialistas en sociología que somos el pueblo por primera vez en la historia que es infeliz porque no es feliz. ¿De acuerdo? En nuestra búsqueda de la felicidad es tan intensa que estamos insatisfechos por esto, ¿no? ¿De acuerdo? Eso nos da, como decía antes, angustia y ansiedad. Entonces Jesús, curiosamente, Él va a trabajar en el sermón de montaña, lo primero, el concepto felicidad. Y habla de los que ya son felices y pueden seguir siendo felices. Es muy curioso, no dice, haciendo esto vais a ser felices. No es un libro de autoayuda, de crecimiento personal. Él ya dice quiénes son felices. Les ayuda a percibir, a comprender que ya hay cosas en las que son felices, en las que tienen que seguir abundando. Y Él va a trabajar para eso varios conceptos en las bienaventuranzas. 1, concepto de pertenencia.
¿Recordáis que hablábamos de que como consumo trascendente necesitamos la autorrealización, saber quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestra identidad? Va a trabajar ese concepto. Va a trabajar el concepto de resiliencia. ¿Cómo puedo aguantar? Porque estoy en un mundo, ya no es el jardín del Edén, yo tengo problemas. ¿Cómo puedo seguir feliz aguantando esto? 3, el concepto de actitud. Jesús habla mucho de la actitud. Nosotros hablamos mucho de la obra, Jesús habla mucho de la actitud, mi disposición. Dice, Señor, yo no puedo hacerlo todo bien, pero yo quiero hacerlo todo bien. ¿De acuerdo? Esa actitud, la cuestión volitiva, la actitud de qué quiero hacer, más que lo que consigo hacer, que son dos cosas distintas. ¿Qué actitud tienes? Tercero, cuarto, concepto de acción. Todo esto, ¿cómo procedo yo? ¿Cómo lo llevo yo a la consecuencia? Y por último, esencia. Porque la felicidad está muy vinculado con saber quiénes somos. Cuando sabemos quiénes somos, sabemos lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Yo hay cosas que ahora, en este momento de mi vida, ya no necesito. Necesitaba hace 30 años, ya no las necesito. Para nada. Porque ahora sé, gracias a Cristo, cosas que me han hecho ser persona, creo, más completa. Ya no necesito ciertas cosas. Ya tengo una esencia más clara de por qué estoy aquí y de qué hago. ¿Qué espera el Señor de mí? Eso es importante. Él va a contrarrestar varios tipos de valores en las bienaventuranzas. El valor de la vitalidad, actitud positiva, el valor de la generosidad, el valor del desasimiento, saber despegarte del objeto y apegarte a las personas, el valor de la benignidad, no solo ser bueno, sino hacer cosas buenas. No, cuando hablan de alguna gente dicen, no, esta persona nunca hace nada malo. Malo. Si no hace nada malo, tampoco me está diciendo que esté haciendo nada bueno. ¿De acuerdo? O sea, yo creo en la bondad, practicar el buenismo, aunque en este país la palabra buenismo esté mal visto, pero practicar el buenismo como un eje de acción. Y eso se enfrenta, por contraste, con el hedonismo, consumismo del placer, el materialismo, el consumismo de las cosas, la cosificación, convertir a las personas en cosas, el egocentrismo, que uno piense que todo gira alrededor de tu ombligo, cuando te das cuenta de que no es así, de que así no funciona la cosa. Y con relación a esto, no se ve muy bien, pero yo lo explico. Él establece bienaventuranzas. ¿Queréis ser felices? Mirad, ya sois felices y vais a seguir siéndolo. Primero, porque os doy pertenencia. ¿Tenéis pertenencia? Los pobres de espíritu, ellos son del reino de los cielos. Los que por su causa son insultados, tienen bullying social, son perseguidos, ¿de acuerdo? Mienten contra ellos también son pertenecientes al reino de los cielos. Vosotros pertenecéis al reino de los cielos. Es más, como estáis en mi camino, sabéis resistir los problemas. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son sensibles. Los que no tienen problema en llorar, pero aguantan, aunque lloran. ¿De acuerdo? Porque vosotros ya vais a recibir consuelo. No importa llorar. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya son patriotas del reino de los cielos, de lo que eso explica, resiliencia. Yo aguanto, no hago ningún comentario político. Bienaventurados los mansos y bienaventurados los pacificadores, los que tienen la actitud. Y la actitud en el reino de los cielos es un individuo que tiene las ideas claras, que sabe mantenerse a pesar de la presión externa, ¿de acuerdo? Y además es alguien capaz de generar atmósferas positivas. Un pacificador es manso, sabe aguantar, tiene equilibrio, tiene la mente clara, da suficiente humildad para percibir cómo son las cosas, pero además es un generador de situaciones positivas, de atmósferas que son mejores para vivir. Esa sería la actitud. Acción. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que no se aguantan con lo que tenemos, necesitan que la experiencia del reino de los cielos se viva más. Vale, hemos conseguido tal cosa, pero yo quiero que nuestra iglesia nuestra gente sea mejor todavía, que se parezca más a Cristo. En otro lado, bienaventurados los de limpio corazón. Ser de limpio corazón hoy día es una acción, es un esfuerzo, no es natural, te cuesta. Lo normal es pensar mal, ser malicioso, hablar mal de la gente, meterle la zancadilla a uno cuando puedes para tú subir, medrar, eso es lo normal. Elegir ser limpio de corazón como Jesús es un estilo de vida que tenemos que empezar a hablar más de él. Ser buenista, hay que practicarlo.
aunque me hagan daño. ¿De qué sirve cuando me hacen bien? Va a decir Jesús que tú hagas bien. Si es que esto es lo normal. Nosotros funcionamos por neuronas espejo. ¿Sí o no? Un tío me hace daño, yo le hago daño. Un tío amable conmigo, yo soy amable con él. ¿De acuerdo? Una persona me hace bien y habla bien de mí, yo hablo bien. Ahora, como hable mal de mí, yo hablo mal. Y Jesús dice, vamos a pasar de esa etapa del proceso mental. Vamos a pasar de neurona espejo a neurona que piensa. ¿Me han hecho daño? No le voy a hacer daño. ¿De acuerdo? José Luis. Piensa mal y aceptarás. Piensa bien. Exacto. Es que además da igual no aceptar. Pensar bien y hacer las cosas bien es un principio. Y de hecho la Biblia dice que si tú le quieres hacer mucho daño a alguien, hazle bien, que le va a poner ascua en su cabeza. ¿De acuerdo? Que si tú quieres ser muy malo, hazle cosas buenas a la gente. ¿De acuerdo? Eso es porque lo desconcierta. Este tío está largando de él 10 años y ahora llega y no me trata mal. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? ¿De acuerdo? Y en medio, lo que somos, la esencia, bienaventurados los misericordiosos. Voy a explicar una cosa que es muy bonita en el hebreo. Aquí yo creo que Jesús hablaba en arameo, pero estaba pensando en el concepto en hebreo. Uno de los pocos atributos, que no por eso no quiere decir que no tenga más, femeninos que tiene Dios en el Antiguo Testamento, es la misericordia. La palabra misericordia, en el original, claro, nosotros pensamos en misericordia, pensamos en el latín, ¿no? Es el individuo que aporta, suelta más cuerda o da más corazón, depende del origen de la palabra, para ayudar a la gente. Pero en el original, en hebreo, misericordia es muy bonito. Pues dice que Dios nos quiere con misericordias. La palabra, rajamín, esto va a chocar, significa útero. O sea, Dios nos quiere como quiere una madre que ha tenido una criatura dentro de sí. Dato para los que están en otra dinámica. Quiere con tal intensidad, con tanto cariño, tanto, ¿de acuerdo? Que haría lo que fuese por nosotros. Jesús en el medio de todo dice, yo quiero que seáis como Dios. Pero no ese Dios machote que os venden los romanos, el Dios más hebreo, el Dios más semita, el Dios más femenino y cariñoso que existe. Misericordiosos. ¿Cómo cambia la historia? La esencia. Y de ahí surgen el resto de las cosas. Espectacular. A mí me parece que Jesús le está dando los parámetros del consumo equilibrado, del consumo correcto. Segundo concepto, voy avanzando porque si no se nos va el tiempo. Padre nuestro. Dice, Víctor, consumismo y Padre nuestro. Déjame un momento. Vamos a ver el Padre Nuestro desde esta perspectiva, ¿os parece? Padre Nuestro tiene dos tipos. La relación que nos propone Jesús son de dos tipos, reconocimiento y petición. No empieza con peticiones, empieza con reconocimiento, que nosotros podemos decir en cierta medida que es un agradecimiento velado, un agradecimiento indirecto. Cuando yo reconozco que alguien es de una manera, en cierta medida siento admiración, siento agradecimiento por esa persona. ¿De acuerdo? Mirad. Si yo veo el Padre Nuestro que está en los cielos, mira, yo voy a tener, la primera etapa va a ser bien trascendente, una petición biológica, básica, la necesidad más básica de todas, no está pidiendo que nos dé más, sino el consumo biológico más básico, de nuevo, trascendente, psicosocial y trascendente. Padre Nuestro que está en los cielos. Primero, reconocemos que Dios es el creador. Yo no soy Dios. Dios es Dios. Tú estás en los cielos, pero eres mi Padre. Está lo inmanente, lo cercano y lo trascendente. Fijaos que reconocimiento muy bonito. Segundo, santificado sea tu nombre. Si yo digo que es santo, en el original significa alguien especial. Tú no solamente eres Dios, pero no eres un Dios distante. Tú no eres un Dios cananeo. Tú eres un Dios cercano, especial. Eres muy especial para mí. Segundo reconocimiento. Tercero, venga tu reino. Si tú tienes un reino y queremos que venga, y a lo mejor estaba pensando en Daniel, en aquella piedra, ¿no? que cae sobre la historia, tú participas de la historia. Tú no solo eres el rey, tú participas, estás viniendo, quiero que llegues ya en ese proceso. El reino de los cielos ha comenzado, pero me gustaría que ya todo fuese reino de los cielos. Siguiente, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo quiero que tu manera de ver las cosas, tus deseos sean mis deseos. Quiero incorporar los deseos de Dios.
Quiero ver las cosas como las ve Dios. Quiero que se haga lo que a ti te gusta. ¿De acuerdo? Cuando uno empieza en una relación con una pareja y no tiene muchos datos, que es una de las primeras cosas que uno pregunta. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta leer? ¿De qué te gusta hablar? Y uno va captando, ¿no? A mí me gustan, obviamente soy de una familia andaluza, a mí me gustan mucho las mujeres andaluzas, porque tú vas un día a la casa de alguien y dices este caso, no, a mí no me gusta mucho esto. Te olvidas y vuelves 10 años después, te invitan a comer, y tú has dicho que te gusta alguna cosa y te encuentras en la comida esa cosa que te gusta. ¿Me habéis dado cuenta de eso? Bueno, claro, los que no son de esto no se han dado cuenta, pero supongo que pasa también en otras culturas. A mí me llama mucho la atención. Es como que dice, en mi fichita, ahí, en mi agenda, a Víctor le gusta la aceituna de cornezuelo. Pues yo lo voy a poner, aceituna de cornezuelo. ¿De acuerdo? Eso es algo que es... Cuando eso dice, Señor, yo quiero saber lo que a ti te gusta. ¿Cuáles son los detalles? Jesús y Dios nos dice, bueno, a mí me gusta que trate a la gente bien. Apuntado. Yo tengo que tratar a la gente bien. Esto es lo que a mí me gusta. ¿De acuerdo? Pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pan nuestro, lo básico. Pero no ha dicho aquí un platito de caviar, ¿no? Y un mousse de Ferran Adrià y alguna cosa. No dice esto, ¿verdad? Un aire. A Ferran Adrià le llama aire, ¿no? A esos mousse que hace. Esos mousse no, pues son otra cosa. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué bonito es esto. Es una petición de redención, por un lado. Es decir, yo no quiero tener culpas ante ti. Pero por el otro lado, de compromiso a que de igual manera que espero que Dios reaccione conmigo, yo quiero reaccionar con la gente. O sea, mi petición trascendente, curioso, está vinculado con mi petición psicosocial. Yo no puedo ser incoherente. Yo no puedo ser egoísta. Yo no puedo hacer consumismo trascendente. Si yo le pido algo a Dios, es porque yo quiero dárselo a la gente también. Hay reciprocidad, no hay disonancia en mi proceso mental. Siguiente. No nos meta en tentación, sino libramos del mal. Petición en la que nos gustaría crecer como personas, la santificación. Y por último, un reconocimiento, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, siempre, por todos los siglos. Amén. Acaba con reconocer. Fijaos qué dos detalles tan interesantes. Es decir, yo soy criatura, tú eres Dios. Yo te necesito, tú cumplimentas todo lo que yo necesito. Yo necesito cuestiones materiales, pero yo necesito ser perdonado y yo contigo lo consigo. Yo necesito crecer porque estoy desorientado, contigo lo consigo y todo es porque tú eres Dios. Ese es el eje. Síntesis de esta sección. La vida es mucho más que las cosas que nos rodean, dice Jesús. 2. Una cosa es ser rico para sí, y otra cosa es ser rico para Dios. 3. Consumismo, resultado de consumismo, angustia, ansiedad. Resultado de confiar en Dios, tranquilidad y consuelo. Siguiente. El apego a Dios suele ir relacionado con quitarte cosas de encima. Siguiente. Las personas, por encima de la rentabilidad, debieran pensar en la gente, en las personas, en amigos, antes que en clientes. Esto es para todo, ¿eh? La riqueza, la pobreza no tienen nada que ver con que seas rico o no. Esto hoy día lo entendemos. Hace 2000 años tenían algún problema teológico por ahí, ¿de acuerdo? El consumismo no conduce a la felicidad. La felicidad está vinculada con pertenencia, resiliencia, actitud cristiana, acción en Cristo y una esencia de amor. Valores como vitalidad, generosidad, desasimiento, benignidad se oponen a hedonismo, materialismo, cosificación y egocentrismo. Siguiente, la oración nos vuelve a situar en la posición del Edén. Reconocemos cómo es Dios, que nos convierte de nuevo en seres humanos y pedimos que nos liberen de las cosas negativas y anhelamos el germen de una vida en crecimiento. Y esta última idea, que puede sintetizar casi todo lo que he dicho este fin de semana. Jesús se hizo persona para que conociéramos mejor a Dios como persona y para que retornáramos a nuestra condición de personas. ¿Bien? ¿Avanzo rápido? Segunda idea. Bueno, antes para mucha idea, mucha de golpe, os paso un par de dibujillos o tres. Yo creo que hoy día muchos de los dibujantes gráficos de los periódicos son los profetas del antiguo Israel. Si uno quiere ver a Isaías o a Jeremías, pues Forges o, para mí, el roto.
No sé si estáis muy por el tema. A mí me encanta todo lo que es cuestión de arte en todos sus sentidos. El roto para mí, además de que dibuja roto, el vídeo me rompe. Es un profeta. Este tío es Jeremías, ¿vale? Con relación al momento en que estamos viviendo, consumismo, antes de que hagamos un poco un resumen, fijaos lo que él opina del consumismo y lo que opina, ahora que estamos acercándonos a fechas navideñas, del cristianismo consumista en fechas navideñas. Primero, lo innecesario os es imprescindible. Y ahí tenemos esa imagen con la que está cayendo, lo innecesario es imprescindible. Bien, consumismo, sintetiza. Navidad, el de la izquierda, estrella de Navidad guiando a un consumidor hacia un centro comercial. Sí, pero vamos, yo soy el primero que veo las cositas de Navidad del L&M y me atraen, O sea, fíjate qué bonito, ¿de acuerdo? Y esta me duele mucho. Con tantas luces es imposible ver el auténtico resplandor. Con tantas luces es imposible ver el auténtico resplandor. Vivimos la cultura del brillo, ¿no? Yo digo que, ¿sabéis que dicen los especialistas que hay sitios que son no lugares, no espacio, ¿no? Para mí un no lugar, no espacio son los aeropuertos, ¿no? Porque uno puede estar en cualquier aeropuerto del mundo y es bonito y está bien. Es limpio y brillante. O sea, cuanto más brillante me parece que es en nuestra cultura, más de nuestra cultura, ¿no? El brillo, todo tiene que ser brillante. Voy terminando. Como visión, ¿qué nos presenta lo que hemos visto? Pues desde la protología, del origen de las cosas, que Dios crea al hombre y le proporciona datos para su función, una gestión integral y datos para un consumo equilibrado. Lo vemos en Génesis 1 y 2. ¿Bien? Eso sería el inicio. Segundo, con relación al pecado, todo lo que estudia en teología, lo relacionado con el pecado, se llama amartología. ¿Qué nos dice la amartología? Que después de la caída se produce consumismo biológico, psicosocial y trascendente. El consumismo biológico explota la naturaleza, hay abuso. El consumismo psicosocial explota a las personas, hay cosificación. Y el consumismo trascendente hace explotación de la religión y genera deificación. Nos creemos lo que no somos. ¿Bien? Síntesis. Siguiente. Con relación a la salvación, soteriología. Parte de la teología dedicada a la salvación. Jesús redime la naturaleza. Lo va a decir Pablo en Romanos. Jesús no solo redime al hombre, redime la naturaleza. Por lo tanto, se suprime toda actitud de abuso. Si yo estoy en Jesús, no puedo tener actitudes de abuso con la naturaleza. Jesús redime a las personas. Por lo tanto, se suprime toda actitud de cosificación. Si yo soy cristiano de verdad, no debo cosificar a las personas. Y Jesús redime la relación divina-humana. Por lo tanto, se suprime toda actitud de deificación. Yo no llego ante Dios como si fuese un Dios, ni aunque sea menor. Yo soy criatura. Siguiente concepto. Escatología, que es la nueva creación. Dios renueva en esta tierra tanto el contenido como el continente. Nuevo planeta, nuevas criaturas. A imagen del Edén. 2. Dios renueva las personas. 3. Dios renueva la relación trascendente. Ya no hay distancia. Estamos cara a cara, disfrutando de una persona a otra. Esto con relación a la cosmovisión. En síntesis, lo que hemos visto estos días. Siguiente. 2 textos de Apocalipsis, escatología, para que reflexionemos. Yo quiero darle una vuelta de tuerca a esos 2 textos de los que hablamos mucho. Apocalipsis 3:14, la Odisea. Cuando yo leo sobre la Odisea veo a alguien que es apático, que se cree que es rico y no es rico, porque solo es rico en cosas, pero no es rico como persona. Alguien que se cree que tiene buena vista y que no percibe, ¿de acuerdo? Alguien que se cree que tiene, y ahí hace referencia a la moda, que se cree que tiene las ropas espectaculares, y no es que estén manchadas y que estén anticuadas, es que está desnudo. O sea, esos 3 elementos tan sumamente consumistas no los tiene, aunque piensa que lo tiene. Pero sobre todo es que alguien que es apático. Fijaos qué frase, en este caso, de Lipovetsky. Reina, está hablando de nuestro mundo, reina la indiferencia de masa, donde domina el sentimiento de reiteración
y estancamiento en que la autonomía privada no se discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro se asimila ya a un progreso ineluctable. La gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora. Y él sigue hablando de que el resultado de esto es apatía al final. La percepción irreal es la que caracteriza al ser humano de hoy día, al narciso turboconsumidor. Nos creemos ricos y no lo somos, porque somos pobres. Nos creemos que somos gente que tenemos una situación especial y no la tenemos. Solución, encuentro con Cristo. Relación íntima con Cristo. Es lo que nos dice Apocalipsis. Segundo texto, Apocalipsis 14, mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles nos habla de que reconozcamos a Dios como creador, 1, que nosotros no somos dioses, 2, y que el mundo es Babilonia, del que hay que salir, porque Babilonia no solamente se opone a Dios, sino Babilonia es confusión. Y la gente está en confusión. Hasta nosotros a veces estamos en confusión. Dios nos da claridad. Todo lo que nos está pidiendo es que nosotros a la gente le tenemos que ayudar a que tenga claridad. Que hay cosas que no le conducen más que al agobio, a la angustia, a la ansia. Que nosotros podemos en Cristo, ¿de acuerdo?, tener una proyección que nos hace más plenos, mejores. Palabras finales. Apocalipsis finaliza con una abierta oposición al consumismo cuando contrasta la marca de Dios, y aquí nunca mejor dicho la marca, ¿cuál es la marca? ¿A quién pertenecemos? ¿De dónde se habla de calidad? Que habla de gestión integral, a la marca de la bestia. La esencia del hiperconsumismo feroz que nos rodea. Yo voy más lejos. El otro día, hablando de Black Friday, pensaba, Black Friday es la preparación contextual a la marca de la bestia, al domingo, a todas las cuestiones económicas. Si no estamos en una sociedad hiperconsumista, inestable con relación a lo materialista, no vamos a necesitar situaciones extremas. Y en oposición, nosotros tenemos el White Sabbath, donde hay tiempo, donde uno se puede quitar las cosas de encima, donde no necesitas más que volver a entornos similares al jardín del Edén para entender quién eres. Nosotros vamos a poner una cosa a la otra. Y por último, ya que todos, hay un texto que me gusta mucho, con el que tendríamos que andar terminando, aparentemente, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Nosotros estamos creando una inversión de futuro, no para la jubilación, una inversión de futuro para la vida eterna, ¿de acuerdo?, que está más proyectada en Jesús, en Dios y en las personas que en las cosas. Y lo que decía, ya que todos mis compañeros han presentado spot y anuncios y tal, esto no tiene que ver nada con mis charlas, pero sí con mi responsabilidad, y como nosotros empezamos un año especial, fijaos si es especial, que la Asociación en General ha dicho, Víctor va a ser de gestión de vida cristiana, pues empezamos el año con una escuela sabática sobre gestión de vida cristiana. Así que vamos a pegar un trimestre con este tema, ¿de acuerdo? Entonces, ya está bien de otros spots publicitarios, yo los admiro y tal, pero yo os pongo el mío, ¿de acuerdo? De gestión de vida cristiana. ¿Dónde invertimos nosotros? ¿Dónde está nuestra inversión? Que no se quede en IY, que ahora, a partir de enero, nosotros tengamos un añito o más de uno de reflexión sobre lo que implica nuestra actitud hacia el consumo sano, equilibrado, como Dios quiere. ¿Os paso el spot o qué? Ha habido complacencia de la sala, O sea, voy a pasar vídeo.
¿Oramos? ¿Os parece? Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque eres Dios. Gracias porque ambas cosas hacen que podamos ser tus criaturas. Nos has puesto un mundo espectacular para que lo disfrutemos, para que lo cuidemos. Nos has puesto gente espectacular a nuestro lado para que seamos amigos, para que crezcamos juntos. Ayúdanos a mantenernos en esta idea, a que seamos gente de bien, gente que sepa dónde está y por qué está. Y cuando las cosas toquen a nuestra puerta, que tengamos el valor de decir que no pueden entrar, que ya estamos cenando contigo. Ayúdanos en cada instante, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.